¿Cómo están estudiantes del séptimo grado? No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Hoy estaremos abordando el ciclo del oxígeno. En este material estaremos hablando del concepto, de la composición, las etapas y las fases, la importancia del ciclo del oxígeno y las consecuencias de la alteración del ciclo del oxígeno. Los propósitos que estaremos desarrollando es describir las características del ciclo del oxígeno, promover el cuidado de las fuentes naturales que intervienen en la preservación del oxígeno de la biosfera. Para iniciar nuestro tema, analizaremos el caso de Walter. Walter vio en una red social un video de trucos de magia y reprodujo para que pueda comprobar si es cierto o no. Encendió 3 velas de diferentes tamaños, alto, medio y bajo. Las cubrió con un vaso y notó que las mismas se fueron apagando progresivamente, desde el más alto hasta el más bajo. Y se planteó las siguientes preguntas. ¿Por qué se apagan las velas? ¿Qué factores las mantienen encendidas? ¿Por qué se apagan en orden desde el más alto al más bajo y no al mismo tiempo? ¿Qué tiene que ver el experimento de Walter con el ciclo del oxígeno? Veamos a continuación la información. El ciclo del oxígeno es un circuito de procesos en el que el oxígeno va pasando del ambiente a los seres vivos para cumplir diferentes procesos. Como vemos en la imagen, nosotros mismos utilizamos oxígeno para respirar. Inhalamos, exhalamos. El oxígeno es sumamente importante para todos los seres vivos, ya que la utilizan para su respiración y forma parte de un porcentaje del 21% del componente total del aire. A continuación, estaremos hablando de la composición, las etapas o fases del ciclo del oxígeno. El oxígeno está presente en el aire en forma molecular, es decir, cada molécula del oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. Por eso la fórmula molecular del oxígeno siempre es O2. Una de las etapas muy importantes dentro del ciclo del oxígeno es la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas y todos los seres vivos con clorofila convierten el dióxido de carbono con agua en presencia de energía solar para obtener sustancia orgánica como los azúcares y como producto final nuestro elemento de estudio, el oxígeno. Es decir, que las plantas y todos los seres con clorofila nos producen oxígeno para respirar. Veamos en nuestra imagen esa representación. Tenemos a las plantas que en presencia de luz solar sintetizan y aprovechan el dióxido de carbono con el agua a través de las raíces para sintetizar en las hojas el azúcar y liberar oxígeno al ambiente. Todos los seres vivos capaces de producir o realizar fotosíntesis se llaman seres autótrofos, seres capaces de elaborar sus propios nutrientes. Auto significa sí mismo y trofo significa alimentación. Seres capaces de elaborar sus propios nutrientes. Y eso ocurre en la fase luminosa, es decir, en presencia de la luz solar. Otro proceso importante dentro del ciclo del oxígeno es la respiración de los organismos. El oxígeno es importante para sobrevivir. Necesitamos oxígeno para respirar. Todos los seres vivos aprovechan de alguna manera el oxígeno para la respiración. Cuentan con diferentes formas de respiración. Los peces bajo el agua tienen la respiración branquial, los vertebrados terrestres tienen la respiración pulmonar,
y los insectos tienen la respiración traqueal y los invertebrados la respiración cutánea. Todos ellos necesitan de oxígeno y liberan dióxido de carbono al ambiente. Uno de los productos importantes de la respiración de todos los seres vivos es el dióxido de carbono. También se considera que el ciclo del carbono es la otra cara de la moneda del ciclo del oxígeno. Por eso siempre están relacionados. El dióxido de carbono es producto de la respiración y la combustión y se deposita en la atmósfera. Ese dióxido de carbono lo vuelve a utilizar los seres autótrofos. Recordemos que los seres autótrofos son los seres que realizan fotosíntesis, es decir, poseen clorofila. Y esto se convierte otra vez en el oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Importancia del ciclo del oxígeno. El oxígeno ya hemos mencionado varias veces que se necesita para la respiración, es decir, necesitamos para sobrevivir. Es la forma principal de aprovechamiento para los seres vivos y forma parte de los componentes estructurales de las sustancias orgánicas componentes del cuerpo de todos los seres vivos, aproximadamente en un 65%. Todos los procesos que implican oxidación, transporte de oxígeno en diferentes tejidos dependen del oxígeno. Sustancias orgánicas como las proteínas, los aminoácidos y el ADN también requieren de la presencia de oxígeno. Consecuencias de la alteración del ciclo del oxígeno. El oxígeno tiene su ciclo en perfecto equilibrio en la naturaleza, pero existen diversas actividades humanas que pueden alterar este equilibrio y amenazan con la disponibilidad del oxígeno necesario para respirar. Por ejemplo, las fuentes de energía no renovable, como el caso de los derivados del petróleo, que utilizan y liberan elementos que pueden amenazar la disponibilidad de oxígeno. Los efectos atmosféricos del ozono que se liberan en la atmósfera y hacen que reaccionen con el oxígeno presente en el aire. La combustión, la deforestación y los incendios también amenazan la disponibilidad del oxígeno. Y todos estos procesos tienen consecuencias muchas veces irreversibles para nuestra salud. Es el momento de evaluarnos. Vamos a corroborar qué aprendimos con el material de hoy. Y vamos directo ahora a los ejercicios de evaluación. Nuestro primer tema dice marcar con una X la respuesta correcta. Ahora leeremos los planteamientos. Tenemos dos ejercicios. El primero dice, es la circulación del elemento oxígeno en el interior y en la superficie de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Y se refiere a ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del nitrógeno y ciclo del agua. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es el ciclo del oxígeno, porque habla del elemento oxígeno. Y marcamos con una cruz o una X. El siguiente ejercicio dice, el cuerpo humano está compuesto por ¿cuánto porcentaje de oxígeno? Las opciones son 15%, 25%, 45% y 65%. Sí, el cuerpo humano está formado por 65%. Entonces marcamos 65 y completamos también en nuestro espacio. El siguiente ejercicio dice, pareamos los términos de A con sus conceptos respectivos en B.
Los términos de la columna A son oxígeno, fotosíntesis, autótrofos y respiración. En la columna B estaremos analizando estas definiciones para colocar los números. Es el proceso biológico de transformación de azúcares y oxígeno en dióxido de carbono, agua y energía. ¿A cuál de las opciones corresponde? Oxígeno, fotosíntesis, autótrofos o respiración. Es la respiración y colocamos el número 4. Es un elemento vital para la respiración de los seres vivos. Es el oxígeno, ya que estuvimos hablando de la importancia del oxígeno. Es el número 1. Es un proceso bioquímico de conversión de materia inorgánica, oxígeno y agua, en materia orgánica, azúcares y oxígeno. ¿A qué proceso corresponde? Es la fotosíntesis, entonces colocamos el número 2. Es un derivado del oxígeno que forma la capa protectora de los rayos ultravioleta del Sol. Es el ozono, pero no tenemos en nuestra opción. Es un distractor. Y tenemos también, son organismos capaces de producir oxígeno como parte del metabolismo. Se refiere a los seres autótrofos. Y colocamos el número 3. Hemos llegado a la culminación de nuestro material de hoy. Hoy estuvimos hablando del ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es un circuito del elemento oxígeno que pasa del ambiente a los seres vivos para cumplir diversos procesos biológicos. La alteración del ciclo del oxígeno depende de las actividades humanas que pueden poner en riesgo la disponibilidad del oxígeno necesario para la respiración. Hoy estuvimos analizando las etapas del ciclo del oxígeno, como la fotosíntesis, la respiración y la combustión en la atmósfera. Cabe resaltar que el ciclo del oxígeno es la que brinda el elemento necesario para la respiración. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.